Muy bien, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de nuestra red de noticias aquí en Canal 7. Pasaron 13 minutos de la hora 20 de este miércoles 2 de septiembre de 2020. Estamos en vivo a través de la señal de Canal 7 para la zona centro de la provincia de Misiones. En esta primera parte de nuestro programa de hoy me acompaña Atiano Mazo Neves, referente de ATE en nuestra región. Y vamos a charlar acerca de la actividad que van a llevar adelante mañana aquí en San Vicente. Buenas noches, Ati, bienvenido. Buenas noches, Javier, gracias primeramente por el espacio y por permitir la discusión principalmente acerca del sector docente. Bueno, una nueva convocatoria a manifestarse por los reclamos de haberes por parte del sector docente. Así es, la semana pasada estuvimos en asamblea el día jueves, fue convocada a las 8 de la mañana en la rotonda de Acceso Sur, en la cual desde la seccional de ATE de acá de San Vicente estuvimos participando, estuvimos colaborando con la mayoría de los docentes que participan, que son autoconvocados, y otros gremios, ¿no? Hay UNAM, hay gente de otros gremios, UTEM, me consta que hay referentes de diferentes gremios y afiliados a otros gremios que estamos participando de esta lucha docente en San Vicente, en la cual la semana pasada se explicó más o menos de manera general cuál era el eje de la lucha, estos 12.800 pesos de básico para el cargo testigo, y creo que nos pusimos de acuerdo también todos los que estamos ahí en la rotonda, por lo menos en la ruta, de aclarar un poquito qué es el cargo testigo. Maestro de grado sin antigüedad, sin zona. Es el caso de un maestro que empieza a trabajar, por ejemplo, en una escuela aquí en el centro, o sea, no tiene antigüedad, cero antigüedad. Hoy ese maestro estaría cobrando cerca de 13.000 pesos, transcurrido 2 meses en concepto de incentivo docente, sí trabajó por lo menos 3 meses, es el requisito para cobrar el FONIT o incentivo docente. Después de esos 2 o 3 meses estaría cobrando cerca de 2.000 y pico de monedas, y después sí recién dentro de 3 o 4 meses, en concepto de garantía salarial, completaría el sueldo para llegar a los 25.000 pesos, es decir, un sueldo de 13, después haberes en negro 2 o 3 meses después, y te completan con más haberes en negro, que es el fondo de garantía, fondos nacionales, que es la garantía salarial para llegar a los 25. Tenés la mitad prácticamente del sueldo del maestro hoy, que está en negro, y que la mayoría es aporte nacional. Esta es la discusión principal que estamos dando en la ruta hoy, de que pedimos a la provincia que se haga cargo del maestro, que se haga cargo del salario del maestro. Hoy, completo. Exactamente, hoy le está pagando la mitad, monedas más, monedas menos, pero le está pagando la mitad. Bueno, entonces, la voluntad política de la renovación es no resignar ese dinero. Para poder tener ese fondo nacional, tiene que someter siempre al maestro a que esté debajo de la paritaria nacional. Hoy la paritaria nacional está en 25. Entonces, mantenemos al maestro siempre debajo de ese valor, entonces nos aseguramos de achatar hacia abajo. En la medida que el maestro va teniendo antigüedad, empieza a tener 3 años, tiene que cobrar en concepto de antigüedad un cierto porcentaje. Lo sabrás, a los 24 años de servicio tenemos el 120% de antigüedad. Los maestros hoy, el de cero antigüedad, está cobrando, como te dije, después de 3 o 4 meses, 25.000 pesos. El de 5 años de antigüedad está cobrando exactamente lo mismo. En la medida que empieza a mejorar el sueldo, se achica la garantía salarial. Empieza a subir la antigüedad a 10 años, mejora el sueldo y achica aún más la garantía salarial. Pero desde 0 hasta 19 años están planchados en 25.000 pesos. Con la mayoría de su salario en negro. La fórmula es un poco tramposa. Yo no hablaría de fórmula, para mí es una voluntad política, es una decisión política del gobierno renovador de achatar la pirámide salarial. Estamos hablando de un salario en el cual el maestro de máxima antigüedad no supera los 31.000 pesos. Entonces, ¿qué perspectiva puede tener un maestro hoy que empieza a trabajar
de querer proyectar una familia, una casa, un crédito para un coche, digamos, lo que podría llegar a ser un maestro, hoy no lo puede hacer, no puede pensar de esa manera. Si vos crees que tu sueldo en tu máxima antigüedad vas a pasar de 25 a 30 mil pesos, después de 24 años de servicio, ¿qué tipo de previsión podés tener acerca de tu evolución salarial o de tu poder adquisitivo? No mejorás nunca. Lo que buscamos con este 12.800 de básico para el cargo de testigo es eliminar esa garantía salarial, que desaparezca. Eso lo que va a significar es que el maestro, por ejemplo, en 0 años esté cobrando 24 mil pesos, pero a partir del primer año de antigüedad ya supera los 25. Se entiende. Atiano, ¿y hay algún canal de diálogo, una comunicación con las entidades de gobierno, con el ministerio o el gobierno mismo? Hasta el momento, salvo los operadores de siempre que, el otro día decían en una de las asambleas, ¿no? Las cucarachas, las comadrejas esas que andan por debajo de los pisos y los sótanos tirando mensajes y tratando de conciliar, nada oficial, nada, no hay absolutamente nada, hay promesas, pero hoy la situación del maestro es evidente que no está en la agenda como prioridad, porque lo que venimos reclamando no es de ahora adentro de la pandemia. Nosotros tenemos esta discusión de lo que es la garantía salarial, venimos reclamando alertando ya hace como 2 años. Y el maestro hoy llegó a la desesperación de que está mirando su recibo de sueldo, que le prometen aumento, y lo único que hace es licuar su sueldo en garantía. Cree que va a cobrar más y cobra cada vez menos y planchado en 25. Es una realidad en la cual no empezó ahora, venimos reclamando hace rato, pero el gobierno, vos lo sabés, no hace falta que te aclare, conversa o dialoga solamente con los gremios que tienen dirigentes que son parte del gobierno provincial. No está más la líder, no hace falta ni que lo hablemos, pero los que están en el gremio son todos funcionarios del gobierno renovador. Y si no son funcionarios, son hermanos, tío, primo, presidente del Consejo General de Educación es cuñado de la ex ministra Ivonne Aquino, y queda todo siempre entre familia y entre amigos, todo lo que van repartiendo de cargos, siendo que el Consejo General de Educación es un organismo de la Constitución, es autónomo, tiene presupuesto propio, sin embargo debe rendir al Ejecutivo Provincial. Por eso te hablaba, y perdón que sea insistente con esto, es una decisión política. Acá hay colegas que le molesta cuando por ahí uno quiere tirar esta discusión sobre la mesa y empezar a cuestionar a la política y a la dirigencia y dice no hay que mezclar la política. Yo soy uno de los que sostengo que sí tenemos que empezar de una vez por todas en las escuelas principalmente a hablar de política. No puede ser que los diputados que tienen que disputar este presupuesto para la educación tengan todos puesta la misma camiseta y son todos el Frente Renovador de la Concordia. Entonces esto yo no lo admito, no puede ser. Ahora, también tengo que preguntarme a mí y a los trabajadores que estamos hoy en la calle, ¿qué está pasando que con todos estos años no fuimos capaces de armar una propuesta electoral que pueda disputar el poder? Es una pregunta que seguramente con los años vamos a ver cómo hacemos para armar o para conformar ese espacio y empezar a dejar un poco el bombo y dejar un poco los carteles para empezar a disputar electoralmente el poder. Y con esto, ya que nombraste a los diputados, ¿no? Con los demás diputados de los otros espacios políticos, ¿han tenido algún diálogo? ¿Se acercaron? ¿Conocen la propuesta de ustedes? A mí lo que me consta es de Perini, que es del país, que tuvo intervenciones en las cuales hizo mención al sector docente, se estuvo acercando. Hay un dirigente, Cristian Castro, que es del país, que está dentro de la mesa de discusión, la mesa salarial esta conformada, donde hay referentes de autoconvocados y de los gremios que fueron citados 2 veces fueron citados por el gobierno para dilatar nada más y para decirle listo, no vamos a hablar hasta que termine la pandemia. Pero me consta que Perini se había presentado y te voy a deber, pero hay un diputado que sé que es de la UCR, del PRO, pero no me acuerdo el nombre. Hay uno que se había acercado también y que había ofrecido colaboración y predisposición para hablar.
pero creo que en 40 es un número poco representativo, ¿no? Insisto con la definición que te decía al principio. Debemos desde la docencia dar la discusión y empezar a preguntarnos qué está pasando con más de 30.000 votos, más de 30.000 docentes tenemos, y qué pasa que esa fuerza de alguna manera electoralmente en las urnas o con la cantidad de diputados, ¿por qué no aparece? Esta es la discusión política que yo quiero dar. Bien. Lamento que haya colegas que no le guste y que le moleste y que por ahí se pone incómodo, porque es común escuchar en la asamblea, no, acá no vamos a hablar de política. Yo quisiera hablar de política y quisiera hablar de serio. Atiano, ¿y qué va a pasar mañana? ¿Es una convocatoria para manifestarse de qué manera? El día de mañana, según lo resuelto por la asamblea de la semana pasada, hay corte de ruta. No es una convocatoria como las anteriores, donde se citaba en la rotonda de acceso sur para discutir de qué manera o cómo íbamos a seguir durante la jornada. Eso es lo que hacíamos hasta la semana pasada. El día jueves 27, que fue el jueves pasado, cambió esa situación. Esa asamblea ya votó, y de manera unánime, entre más de 100 colegas que estábamos en la ruta, votaron corte de ruta. O sea, mañana no hay una movida en la cual nos vamos a juntar y vamos a ver qué hacemos. No, la asamblea ya votó, los que estuvieron el jueves pasado votaron para que mañana a las 8 de la mañana se corte la ruta. ¿El lugar de concentración es la rotonda? El lugar de concentración es un poco más hacia saliendo de San Vicente, no te podría especificar ahora en este momento el kilómetro, pero es donde suelen cortar los tabacaleros, también 50, 51, 55, por ahí, en esa zona. No te sabría especificar hoy. Pero el lugar de concentración es ahí, ya no vamos a concentrar en la rotonda de acceso sur. Y recalcar esto, o sea, no se trata de ir a hablar de qué manera, cómo seguir, sino que va a ser ya una jornada de lucha, y los docentes en general, todos los que participaron de la asamblea, los que pedían el micrófono, se manifestaban diciendo, ya fuimos buenitos y tuvimos varios días en los cuales hicimos este corte light, donde cortábamos acá en la rotonda y se podía desviar por los costados y dejábamos el tránsito, podíamos... Era más que nada hacerse ver. Más simbólico, te diré, que medida de fuerza. Los colegas de eso se cansaron, los colegas acá en San Vicente hay un nerviosismo bastante importante. El hecho de que haya participado, por ejemplo, en la semana pasada un dirigente de UDPM, que se presentó un delegado escolar de UDPM a contar que desde el gremio había silencio, que desde su gremio no había respuesta y que él consideraba que en este momento tiene que estar en la ruta y debería estar todo el arco de UDPM. Cosa que a mí me cayó muy bien, digamos. Creo que nadie que esté hoy en la ruta le vaya a pedir a un colega, che, ¿a qué gremio estás afiliado? Para decirle, ¿puede entrar o no puede entrar? Recién le preguntaba a Tiano, en el caso de los colegios privados que pertenecen a otra rama, en el caso nuestro, por ejemplo, en la Escuela de la Familia Agrícola, tiene al CIDEP y tiene al SADOP, que es un gremio de referencia nacional. No sé si hay alguien participando, ni siquiera creo que está en esa mesa de diálogo que abrieron para tratar el tema. Solía estar, te debo lo puntual de la pregunta, te la debo, pero tanto CIDEP como SADOP solían participar junto con UDPM, AMET y los demás gremios de la paritaria con el gobierno. Solían estar, no me consta, no te podría asegurar de que si ahora están participando. Lo que sí te puedo garantizar es que el salario del privado está directamente ligado a lo que pase con los demás salarios. Es decir, hoy el básico está en 7.077, pero se mueve 10 pesos y ese mismo valor índice se aplica a todo el sector privado que tiene también, o los que tienen gestión privada. Atieno, ¿y el objetivo de cortar la ruta mañana, que venga alguien a sentarse a dialogar con ustedes, o cuál es el objetivo? No creo que venga alguien a hablar con nosotros, pero si llega a venir, bienvenido sea, se levantará el corte.
El objetivo es que desde el gobierno convoquen a los gremios que hoy estamos en lucha, que son los que te nombraba anteriormente: ATE, UTNAM, el MPL, UTEM, Marea Blanca de los jubilados, por ejemplo. Mientras el gobierno cite a estos gremios, nosotros acá estaríamos atentos a ver qué resuelve esa mesa de diálogo. Pero hoy lo que queremos es más que una mesa de diálogo, sino que una mesa en la cual se discuta la propuesta que se elaboró. No es una propuesta caprichosa que cayó del cielo, sino que fue una propuesta elaborada en una asamblea provincial, que nosotros estuvimos dialogando y discutiendo y tratando de ponernos de acuerdo diferentes corrientes de opiniones, diferentes gremios, diferentes organizaciones autoconvocados de toda la provincia, y logramos entre toda esa diferencia generar una propuesta unificada de 12.800 pesos de básico para el cargo de testigo. Además, eliminar un adicional que es el código 899 y sus 2 bonificaciones. Y acá una pequeña aclaración. Son 2 bonificaciones del código 899, una es de la antigüedad, el otro es de zona, ¿sí?, que se aplican a ese ítem. ¿Por qué se eliminan estos 3 ítems? Porque disparan demasiado, o sea, exacerban más la diferencia que hay en la grilla de puntos índices. Hoy la grilla de puntos índices, abuelo de pájaro, le da 10 al de primaria, le da 15 al de secundaria y le está dando 30 al de terciario. Es muy desparejo la manera con que reparte el dinero. Teniendo esos adicionales, esos 3 adicionales, se acrecienta más todavía esta dispersión. Entonces eso queremos eliminar y robustecer el básico. Más salario en blanco, nada en negro, y tratar de que el impacto sea mayoritariamente para el jubilado, hoy en este momento. No quiero dejar de resaltar 2 puntos que son importantísimos en esta lucha, que tiene que ver con las cocineras y los porteros. Hoy la realidad de los porteros te está indicando que nos están faltando cerca de 2.000 porteros en toda la provincia. Acá en San Vicente hay escuelas que no tienen porteros, o que los porteros están a punto de jubilarse, que ya no tienen, la mayoría personal de riesgo, no van a poder ir a la escuela, y tenemos esa situación en la cual hay que resolver. ¿Cómo se resuelve esto? Con presupuesto. ¿Qué dijo el presupuesto este año? 25 para 2021. El año pasado fue 40, nos dieron cerca del 20 de aumento. Si este año se está hablando de 25 para el año que viene, ¿qué nos espera? La mitad. 10, 11. Las cocineras hoy, las que tienen contrato, están cobrando el 50% de su sueldo. En algunos casos ni siquiera eso. Y lo peor de todo es que hay cocineras que ni siquiera tienen contrato. Están cobrando directamente en negro, con un arreglo con la cooperadora o con el directivo o con los padres. Eso también es un flagelo que tenemos que corregir en esta situación. No solamente los maestros y los cargos docentes, sino que también incluir a los porteros y también empezar a solucionar el problema de las cocineras. Hay, no sé, un plazo, mañana arrancan a las 8 y si hasta, no sé, hasta las 10, hasta las 12, hasta la 1 no logran ser atendidos, ¿qué va a pasar? Si es por mí, me armo la carpa mañana. Yo, vos lo sabés, estuvimos en el 2014 acá en San Vicente y la voluntad y el querer cambiar la realidad es ya, es hoy, es ahora. Va a depender de la asamblea. Nosotros desde ATE por lo menos somos muy respetuosos de las asambleas, lo hicimos con los municipales y lo seguimos haciendo en el sector docente, en el cual no tenemos el mismo rol que en la municipalidad, porque en la municipalidad éramos nosotros el nexo entre el trabajador y el ejecutivo. En esta situación en la cual estamos con los docentes, nosotros somos un eslabón más de una cadena gigante donde hay muchos gremios y donde la mayoría es autoconvocado. La mayoría de los que están participando en las asambleas en todas las localidades son autoconvocados. Entonces, en ese contexto... ese es un detalle que también el gobierno plantea, ¿no? que solamente se sienta a hablar con los gremios que están en regla. Los autoconvocados tienen su representación, te dije, está conformada ya la mesa de diálogo, donde están los representantes de cada gremio, más los representantes de los autoconvocados. Está conformada esa mesa desde nuestra parte. O sea, lo que no está es el llamado del gobierno para decir, bueno, acerquemos las partes. Hoy creo que no hay margen para acercar nada.
el margen eran marzo o eran abril. Hoy hablar de 12.800 pesos, ya hay muchos colegas que manifiestan que ya eso era en marzo, ahora hay que ir por... hay colegas que están pidiendo canasta alimenticia, 43, hay quienes piden 2 canastas alimenticias, hablando de 86. Tuvimos una asamblea provincial, se votó la propuesta y hoy creo que nosotros debemos ser respetuosos de esa propuesta y discutir los 12.800 de básico. Puntualmente, ¿cómo seguir mañana? Lo decidirán las asambleas. La asamblea local que se realice mañana acá en San Vicente va a decidir si el corte va a ser hasta el mediodía, si vamos a hacer cada media hora, cada 3 horas, o a las 10 de la noche, o si vamos a armar la carpa. Eso lo decidirá la asamblea. Bueno, te preguntaba un poco por cómo va a seguir eso, el día de mañana, en vista un poco también a lo que se viene charlando estos últimos días, de esta propuesta que ha hecho el Consejo General de Educación de a partir del 22 de septiembre comenzar con mesas de exámenes, modalidad mitad virtual, mitad presencial, y como que comenzar a mover la máquina y la posible vuelta de la clase presencial última semana de septiembre, primeros días de octubre. Pero si en esta situación, digamos, no hay acuerdo con el sector docente, esto también, digamos, peligra o pone, digamos, en riesgo que comiencen nuevamente las clases. Es algo real lo que estás diciendo, de que se está hablando. Este gobierno no es ningún improvisador ni hace nada así porque sí, digamos. Si tira la noticia y tira para que se mastique, es porque están evaluando a través de las diferentes redes sociales la reacción principalmente de los colegas y sobre todo de los padres. En su momento lo que iba a ser obligatorio, 3, 4, 5 días después salieron funcionarios a decir no va a ser obligatorio, el que quiere puede ir. Al tiempito empezó a decir no, todavía no hay fecha, porque Galarza había dicho que supuestamente a mediados de septiembre. ¿Qué te quiero decir con esto? Están sondeando, están manejando, están con el truco ahí, le están orejeando para ver cuál es la respuesta. Yo te puedo dar la mía, que es personal, no tiene absolutamente, le saco esto al sindicato, me saco un ratito el chaleco de ATI y te lo digo, yo no quisiera discutir absolutamente nada con respecto al regreso a clase hasta no solucionar la problemática salarial, porque no es de ahora, Javier, y en esto la gente tiene que entender. El docente que se está manifestando hoy, el maestro que está en la ruta, no empezó hoy a pedir la recomposición salarial. Desde febrero venimos pidiendo mesa de diálogo y queremos discutir nuestra propuesta. Pusimos toda la voluntad posible para lograr esos canales de diálogo y para empezar a conversar. La respuesta fue que no. Si yo tuviese que elegir, primero discutamos salario, arreglemos la situación del maestro y después sí podemos empezar a discutir quiénes vuelven, de qué manera y bajo qué condiciones de salud principalmente. Bueno, situación entonces mañana que va a vivir San Vicente y la región, una zona de conflicto, sobre todo en la ruta, en el tránsito de la Ruta Nacional 14, entre el kilómetro 1255, 1260, para aquellos que van a transitar mañana. Van a estar los docentes, acompañados a lo mejor por otros gremios, manifestándose en reclamo de una mejora salarial. Así es. Bueno, gracias por el espacio, muy amable como siempre, y siempre un placer poder expresar libremente en este medio, y te agradezco por eso. Bueno, está bueno también que siempre lo expliques con tantos detalles, porque el común de la gente a veces no entiende un porcentaje, un monto y lo otro, y a veces en la vorágine de la información uno no entiende demasiado, pero creo que quedó bastante claro cuál es el punto que están reclamando. Gracias, Atiano. Por favor, gracias a ustedes, muy amable. Hacemos una pequeña pausa. En el próximo bloque vamos a charlar con Horacio Tamis, referente de los empleados judiciales aquí en San Vicente.